caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Todo en Cristo Jesús nos encomendamos siempre a ti. Amén. Amén, hermanos. Hoy día nos toca un libro muy interesante por diversas razones. En primer lugar, solo desde la perspectiva literaria, sin tomar en cuenta, nosotros como creyentes, por supuesto, sabemos que esto es parte de la Escritura inspirada por Dios y que tiene un valor espiritual enorme. Pero independientemente de ello, para la gente común y corriente incluso, no hay críticos, recuerden, hay gente que estudia la Biblia, que no son creyentes, y justamente la estudian para hacer criticismo, para, como decimos, para negar la palabra de Dios como palabra de Dios, y piensan que esto es simple y llanamente pues obra de hombres, pensamiento de hombres, y algunos ya completamente desactualizados, por decirlo así, que la historia los ha dejado de lado. Pero bueno, a uno de estos críticos en alguna ocasión mencionó algo bien interesante. Dice que el libro es tan hermoso, decía fíjese que no es creyente, el que mencionó esto. No es tan hermoso, no es un libro divino ni nada de eso, pero es tan hermoso el contenido, la manera como se describe, la historia que narra. Dice que me atrevo a decir que este libro es para la literatura lo que la estatua de David que hizo Miguel Ángel es para la escultura, y la pintura de la Mona Lisa es para Leonardo da Vinci, que la pintó, ¿no? Siempre que se habla de escultura, pues lo máximo que se conoce hasta ahora, que no se ha podido, como se dice, destronar como una obra maravillosa de arte en esculturas, la estatua del rey David, que la hizo este escultor, Miguel Ángel. Miguel Ángel también era pintor, por si acaso, pero sin embargo su obra magistral, icónica, decimos, ¿no?, que lo representa, fue la estatua del rey David. Así como para Leonardo da Vinci, que pintó muchísimas cosas también él, pero pues siempre que se menciona Leonardo da Vinci, automáticamente la gente dice la Mona Lisa, lo asocia. Y de igual manera dice este crítico, fíjense, crítico no creyente, dice que este libro es lo mejor que pueda existir en la literatura. No hay nada, no hay obra más maravillosa que esta que se le pueda comparar. Y por lo tanto, en mi opinión, decía este señor, o dice este señor, esta obra representa la belleza de la literatura. Es lo más especial. Pues sí, y no nos llama la atención a nosotros que somos creyentes, sabemos que esto fue inspirado por Dios. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a esto. He escrito aquí con respecto a la introducción, brevemente vamos a ver aquí, dice, este libro es un complemento de Jueces, del libro de los Jueces. No es que esto es un apéndice que agrega en el tiempo de las historias que se narran en el libro de los Jueces, sino que por el contrario, esto ocurrió en ese periodo en que gobernaban los jueces, y eso lo dice en el 1.1, en el capítulo 1.1. Dice, el marco de Ruth es la era del libro de Jueces. El libro no avanza la historia de Israel, sino más bien ilustra la vida en los tiempos de los jueces, ¿no?, cómo se vivía en esos tiempos. No se conoce el autor, no se sabe. La tradición judía, rabínica, le atribuye a Samuel la autoría, pero no hay nada concreto. No sabemos 100%. Lo que sí se estima que fue escrito alrededor del año 1000 antes de que viniera el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de este libro? Pues había dos propósitos. Uno, enfatizar el hecho de que habían personas piadosas durante la época
de los jueces. Recuerden que la época de los jueces era una época de teocracia, era Dios quien era el rey de estas tribus. No era un humano, era Dios mismo el rey de ellos. Por eso se dice teocracia, gobierno de Dios. ¿No? Y había personas piadosas, en efecto. No todos eran completamente malos o alejados de Dios en el sentido espiritual. Aunque la nación como tal estaba sumida en una profunda apostasía, había personas en Israel que amaban y obedecían a Jehová, Dios de Israel. Bueno, podríamos empezar con los mismos jueces, ¿no? Que obedecieron a Dios que les mandara, pero también habían otras personas piadosas. En el libro de Jueces, Israel abandona al Señor y se vuelve a los ídolos. Ya hemos visto esto en el libro de los Jueces, ¿no? Ese ciclo vicioso, ¿no? De que la gente, las tribus abandonaban a Dios, luego caían en sujeción, ¿no? Caían en dominio, abuso, opresión de sus enemigos. Luego la gente se arrepentía, Dios se conmovía, enviaba un libertador, un juez, como le llamábamos. Y luego la gente era libertada de esa opresión y tenían un tiempo de paz, ¿no? Y volvían a servir a Dios hasta que nuevamente se apartaban de Dios y iban en pos de dioses ajenos. Entonces era el círculo o ciclo vicioso de las tribus hebreas en ese tiempo. Y lo irónico de esta historia es que dice lo siguiente: en el libro de Jueces, Israel abandona al Señor y se vuelve a los ídolos paganos de esas tierras. Mientras que en el libro de Ruth, una mujer gentil se vuelve de sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Qué bárbaro, ¿no? Y yo a veces me pongo a pensar, esto debe ser bien hiriente para los judíos mismos, ¿no? Es decir, fíjense, ustedes en su época que se narra de los jueces, ustedes apostataban de Dios y apartaban de Dios, que Dios tenía que disciplinarlos, castigarlos. Y esta mujer gentil más bien abandona a sus dioses y busca refugio en el Dios de ustedes. Cosa irónica, pues pudiéramos decir, ¿no? Muy bien. El segundo propósito de este libro, y eso se aprecia en la parte final del capítulo 4, lo vamos a ver en su momento. Hoy solamente vamos a avanzar los capítulos 1 y 2. En el capítulo 4 vamos a ver que se describe, ¿no? La genealogía del rey David. Cómo vienen a juntarse las piezas, ¿no? Por la providencia de Dios. Cómo Dios arma todo diríamos, el engranaje histórico para que nazca un personaje tan importante para la historia de la nación hebrea como es el rey David. Por supuesto lo veremos en su momento. Consideraciones especiales. La aplicación para Ruth del concepto de pariente redentor. Este es un concepto importante que tenemos que entenderlo, comprenderlo. Dice, tal como se describe en el libro de Levíticos, en el capítulo 25, versículo 25 y los versículos 47 al 49. Este es un importante concepto como trasfondo para entender la historia de Ruth. Habiendo dicho esto, pues tenemos que remitirnos a Levítico entonces. Busquemos Levítico, por favor, capítulo 25. Empecemos con el versículo 25. Dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Luego leemos los versículos del 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará.
o si sus medios alcanzaren, Él mismo se rescatará. Ok, este concepto de rescatar o redimir, recuerden, la palabra redimir significa comprar. No nos olvidemos, nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, ¿verdad? Somos hijos de Dios porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Hemos sido comprados, y hasta existe un himno que dice, comprado con sangre por Cristo, redimido en otras palabras. Y de hecho, las letras en inglés son redeem, redimido. Redimir es comprar, eso es lo que significa la palabra redimir. Y de allí vienen otras palabras relacionadas como redentor, redención, etc. Muy bien, ahora que ya hemos leído esto, vamos a pasar al primer capítulo para conocer el contenido de esto. He puesto un mapa arriba para orientarnos un poquito, ¿no? Ven aquí este inmenso lago que se conoce como Mar Muerto, ¿verdad? Mar Salado, Mar Muerto. Vemos también por aquí la ciudad de Belén, donde se inicia la historia, porque los moradores que van a parar a Moab son originarios de este lugar, Belén, en territorio de Judá. Así que ellos caminaron, pasaron por encima del Mar Muerto, ¿no? Entraron prácticamente a Benjamín, cruzaron el Mar Jordán que está arribita, luego bajaron a territorio de Rubén y llegaron a un torrente grande, a un arroyo, un río que se conoce como Arnón. Lo cruzaron y llegaron finalmente al territorio de Moab. Moab había quedado delimitado por el norte con la tribu de Rubén o el territorio de Rubén, ¿sí? Si recordamos un poquito. Ya nos orientamos ahora en el mapa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda sobre esto? Muy bien, porque vamos a leer y vamos a asociar con esta imagen el recorrido. Dice así, ruina de Elimelech. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Sin duda algo pasó que originó la hambruna. Y con toda seguridad que el pueblo se había apartado de Dios, ¿no? Porque ya hemos visto estas historias en el libro de Jueces. Les iba mal cuando dejaban a su Dios. Entonces, hubo una gran hambruna en este lugar. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Así que ya vimos, imagínense el recorrido cómo va de Belén hasta llegar a los campos de Moab, al territorio de Moab. ¿Sí? Sin duda caminaron. Algunos estiman, algunos estudiosos, que ese recorrido podría llevar a personas comunes y corrientes alrededor de 7 a 10 días, pero vemos aquí que iba pues familia, probablemente bienes que tenían que llevar y todo eso. Pues yo creo que puede haberles tomado entre 10 a 14 días, hasta 2 semanas posiblemente les haya tomado. Pero bueno, son estimados, ¿no? No hay nada concreto, es simplemente estimado. Solo caminando podría haberles tomado ese tiempo, de 7 a 14 días. Muy bien, se hace mención aquí que el varón era de Belén, de Judá, ¿verdad? También habíamos mencionado que aquí que dice, se mencionó la palabra efrateo de Belén, ¿sí? O que ellos eran efrateos de Belén de Judá. Si ustedes miran en la página 3, van a ver el significado de estas palabras. Belén significa casa de pan. Ese es el significado de Belén. Y la palabra Efrata significa fructífero, fértil. Así que esta es otra ironía. Miren de dónde salen ellos. Salen de un lugar que se conoce como la casa del pan. De Efrata, abundancia, fértiles.
Pero les llegó la hambruna, con toda seguridad por castigo de Dios, porque el pueblo se había apartado de Dios, habían abandonado a su Dios. Ok, muy bien, continuamos. Dice aquí, dice, y llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Quiero hacer una mención importante. Cuando ellos salieron, algunos piensan que bueno, salieron por la hambruna que había, es verdad, pero fueron porque pues no tenían que comer y estaban probablemente también muriéndose de hambre y todo eso. Pero vamos a ver después que no era así, porque la misma Noemí desmiente esa afirmación, pero lo veremos después. No se fueron tan mal que digamos. Se fueron quizás para buscar algo mejor, como dicen por ahí, un mejor futuro. Muy bien, dice, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales, estos 2 hijos, recuerden, Malón y Quilión, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Así que la cosa por ahí ya va mal, ¿verdad? Porque pues Dios les había advertido anteriormente que no se casaran con gente que fueran de otros pueblos. Y esto fue una clara rebelión contra Dios. ¿Y por qué murió Elimelech también? Es muy probable por su actitud de no confiar en Dios y esperar en Belén, sino irse a otro lugar, a una tierra de gentiles, tierra pagana. Y quizás Dios de esa manera pues no le hizo ir bien, al punto que hasta falleció. No se especifica cómo murió, de muerte natural o alguna otra cosa que le haya pasado. Dice que tomaron mujeres los hijos de Elimelech, Malón y Quilión. Dice, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, así que vivieron 10 años. Los hijos, la viuda y los hijos con sus esposas. Y murieron también los 2, Malón y Quilión. No se detalla cómo murieron, no hay especificación, pero murieron. Así que quedaron ahora ya, ¿cuántas viudas? 3 viudas. Dice, quedando así la mujer, Noemí, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y por supuesto las esposas, pues quedaron también desamparadas de sus maridos respectivos, ¿no? Muy bien, continuamos. Dice en el versículo 6 del capítulo 1, entonces se levantó con sus nueras, Noemí, dice, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Habían pasado 10 años y Dios ya dio probablemente retribución al pueblo y fue la oportunidad en que Dios estaba volviendo bendición para el pueblo. Así que ella había escuchado, estando en los pueblos, en el campo de Moab, en el territorio de Moab. Dice que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Miren que sus 2 nueras le siguieron por lo menos un tramo, fueron con ella, ¿verdad? Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces Noemí parece que pensó un poco y dijo, bueno, quizás no es justo que yo me traiga a estas jóvenes, ¿no? Y entonces les dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Qué tremendo drama, ¿no? Con toda seguridad esta era una mujer muy, muy piadosa, Noemí misma, así que las nueras la querían muchísimo, ¿no? Al punto de, pues llegado esta situación, dice que alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Mas Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos,
¿Habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Así que ella como que entendía un poco que la mano de Dios no había sido favorable por algo, porque habían salido de su pueblo a un pueblo gentil, ¿verdad? Y ella lo sentía, ella como temerosa de Dios, pues sentía que no habían hecho bien. Y muy probablemente ella quizás hasta ni estuvo de acuerdo con la salida. Es muy probable que haya sido Elimelech mismo, quien como jefe de familia fue el que tomó la decisión, ¿no? Y llevó a la familia al caos. Pero a los hijos de Dios todas las cosas suceden para bien. Así que Dios finalmente lo encaminó para bien. Bueno, y dice así. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Qué bárbaro, ¿no? Esto me hace acordar de una anécdota de mi pueblito. Dicen que había una dama que se iba a casar, que se quería casar. Y la familia le decía, ¿no? Que ¿de veras te quieres casar? ¿Has pensado en casarte? Y ella contestó, yo no lo he pensado, lo tengo decidido. Mi esposa se ríe porque ella sabe que vivía por ahí cerca donde estábamos nosotros. Muy bien. Así que ese era el caso de Ruth. Ella lo había determinado ya. Ella estaba determinada, decidida a acompañarla. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Eso sí que es determinación, ¿verdad? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué tremenda convicción, qué tremenda determinación y persuasión. Porque dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Así que miren otra vez el mapa del territorio de Moab, se regresaron caminando otra vez a Belén, ¿no? Bordearon arriba la parte superior del Mar Muerto y llegaron finalmente caminando hasta Belén. Dice aquí, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Quiero que vean la tercera página. ¿Qué significa Noemí? Noemí significa placentera, ¿no? Que está saciada, satisfecha. Eso significa la palabra Noemí, placentera. ¿Ok? Y ella les replica, le dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que significa amarga. Dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y miren otra vez ese sentido de responsabilidad que tenía ella, de que la familia no había hecho bien en irse de su territorio, a un territorio gentil. Y ella le respondía eso, ¿no? Dice, yo me fui llena. Aquí volvemos a la parte inicial, donde algunos piensan, incluso en algunos mensajes que predican, dicen que bueno, como hubo hambre, se fueron pues hambrientos a otro lugar, no les quedó otra. No. Dice Noemí, yo me fui llena. Probablemente afectados por la hambruna que había, pero creo que tenían suficiente para afirmar que se fueron llenos, que ella fue llena. Dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido?
Así que había ese sentimiento de ella. Sin duda esto implica, ¿no? Nos hace entender que ella estaba arrepentida. Y eso es lo importante, y que ella se estaba humillando ante Dios. Recuerden, ¿cuál es la llave más poderosa para abrir la misericordia de Dios? La humildad, humillarse ante Dios, sinceramente. No hay cosa más grave que podamos hacer, que hayamos podido cometer, sobre la cual Dios no tenga misericordia, si es que nosotros con humildad nos acercamos a Él. Esa es la llave que va a abrir la misericordia de Dios. Nunca duden, hermanos. Nunca teman, nunca piensen que Dios no los va a perdonar. No, lo que he hecho es demasiado grande. No, lo que me ha pasado es contra Dios. Es demasiado grande y no me va a perdonar. No, no hay nada que Dios no nos pueda perdonar, hermanos. Solo requiere humildad, arrepentimiento, volvernos a Él. Muy bien, dice así. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Al tiempo que llegaron, entonces, estaba dándose en los campos ahí del territorio de Judá la siega, la cosecha, ¿no? Estaban cosechando los granos, en particular de cebada. Eran los granos de cebada que se estaban cosechando. ¿Ok? Y esa fue la temporada. Justo llegaron allí en esa temporada. Muy bien. Pasamos ahora al capítulo 2 y leemos que Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Pero parece ser que, aunque ella tenía este pariente, quizás ella no estaba muy al tanto de por dónde andaba este pariente. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, ¿no? La nuera le dice a la suegra, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Parece que pues estaban pasando por estrechura, ¿no? Financiera y quizás hasta les faltaba para comer, al punto que ella tuvo que ofrecerse, ¿no? Ruth, ir a buscar espigas por allí. Y esto no era nada malo necesariamente, era la ley. Dios había establecido que cuando se llevaba a cabo la cosecha, la siega de los granos, era deber de los dueños dejar caer algunas espigas para los pobres, la viuda, los huérfanos y el extranjero. Así que ella muy bien calificaba como extranjera, tenía derecho a ir a recoger las espigas que cayeran. No las espigas del campo mismo, pero las que caigan por ahí. ¿Sí? Ella podía apelar a ese derecho que la ley le daba. Y Ruth la Moabita dijo a Noé, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Miren cómo Dios encamina las cosas, ¿no? Porque ella pudo haber de repente ido a parar en otro campo, pero la providencia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la benignidad de Dios, la misericordia encaminó las cosas para que ella vaya justamente allí, a ese lugar. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Miren cómo Dios siempre tiene sus planes, pero bien hechos, ¿verdad? No se le escapa nada a Dios. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Porque pues obviamente le llamaría la atención, ¿no? Ver una joven extranjera. Verla ahí, llamaría la atención quizás la manera de cómo se vestiría, su atavío que llevaba, la distinguiría probablemente como alguien que no era de ese lugar. Y este señor, el dueño del lugar, les pregunta a su mayordomo, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Para este tiempo ya se había regado la noticia. Alguien dijo por ahí el chisme.
la noticia pues que había llegado Noemí, que había llegado con su nuera y todo lo malo que había pasado, pues la muerte de su esposo, la muerte de sus 2 hijos, etcétera, etcétera. Y todo esto ya había sin duda llegado a oídos de este personaje, de este señor Booz. Y dice, leemos es la joven moabita, dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Las gavillas eran manojos de espigas, ¿no? Atadas probablemente. Si ustedes miran la figurita grande, ahí ven a estos segadores, los varones que tienen en su mano, tienen como un manojo ahí de espigas, ¿verdad? Tienen como un manojo en su mano y están golpeando para que caiga el grano, probablemente. Con su mano derecha golpean, con su mano izquierda tienen el manojo y con su mano derecha parece que están golpeando para que caigan los granos. Entonces eso era ir a seguir a los seguidores entre las gavillas. Entró pues, y sigue narrando el mayordomo, dice, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. ¡Qué bárbaro! Esto refleja la diligencia de esta dama, de esta mujer. ¡Qué diligente!, ¿no?, en el trabajo. No era ociosa. Muy bien, continuamos. Entonces Booz la llamó sin duda, ¿no?, para hablar con ella y le dijo, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan de los criados. Así que le aseguró que le iban a dar agua, por lo menos agua. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿no?, muy humildemente, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Así que ya Booz estaba enterado, ya había escuchado las noticias. Y que dejando a tu padre y a tu madre en la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué cosa tan maravillosa. Esta dama, esta mujer joven, llegó finalmente a un lugar donde se encontró con el pariente de Noemí. Y no solo eso, estamos viendo por la forma como se expresa, cómo saludó a sus criados al comienzo, que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Porque él está diciendo justamente, conozco tu historia, conozco todo el bien que has hecho con tu suegra. A pesar de que murió tu esposo, tu marido, quizás pudiste haberte quedado en tu tierra, buscar a otro marido, otro hombre, buscar un nuevo futuro, rehacer tu vida. Preferiste venir a una tierra que no conoces y hacer este bien con tu suegra. Yo conozco eso, dice él. Así que Jehová te bendiga y te recompense por esta bondad que has hecho. Y dice, porque has venido, ¿no?, a este pueblo cuyo Dios es Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Así que no has perdido, has venido a buen lugar. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Nuevamente la humildad de esta mujer, ¿no? Miren la posición que adopta ella, su postura de decir, no soy digna ni siquiera como una de estas tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer. Recuerden que ya le había garantizado que le iban a dar agua, ahora hablamos de comer. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Esta es la entrada. Perdón, este es el aperitivo, diríamos.
Y ella se sentó junto a los segadores y luego viene el entry, como dicen en los restaurantes ahora, y él le dio del potaje. Y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Qué tal, no? Luego se levantó para espigar, pero no dijo, me voy a hacer una siesta, sino que después de comer, vámonos, porque era una mujer muy diligente, trabajadora, muy ejemplar. Tremendo. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas. Ahora sí le autorizó no solamente a recoger lo que caía, sino entre las gavillas mismas podía recoger. Y no la avergoncéis. Les dijo eso nada más y nada menos que el dueño, el amo del lugar. Y dejaréis, aparte, miren, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido. Y fue como una efa de cebada. Nuevamente les invito a ver en la página número 3. Una efa era una medida de granos, de áridos, dice aquí, ¿no? Era una medida de capacidad. Y era el equivalente de 37 litros. Habían medidas también para líquidos, que también se podían medir en litros, pero en este caso los granos se medían en litros. Y el efa era el equivalente de 37 litros. Y era la unidad básica de medida, porque por ejemplo había otra medida que se llamaba el homer, que eran 10 efas. 10 efas hacían el equivalente de un homer. Y también había un tercio, la mitad, otras medidas que el bato, el homer y otros nombres, etcétera, que los veremos más después en su momento. Muy bien, dice, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, no vio la tremenda cantidad, dijo, mamma mía. Ella seguro esperaba que trajera pues unas cuantas espigas por ahí para comer, prepararse unos panes quizás y comer algo para el día, pero le trajo una efa, el equivalente de 37 litros de granos. Dice, y lo tomó y se fue a la ciudad y sí, su suegra vio lo que había recogido. Sacó también, y aquí viene algo interesante, sacó también luego lo que le había sobrado. Estamos hablando del potaje. ¿Recuerdan que comió y se sació del potaje y le sobró? Pues también le trajo potaje a su suegra, le trajo comida. Dice, luego que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio a su suegra. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Cómo es la providencia de Dios, la provisión de Dios. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Recuerden que el libro empieza diciendo que ella había llegado a un lugar de un hombre que era pariente de Elimelec. Pero parece ser que pues no sabía todavía Noemí. El que sabía es el que está narrando el libro, pero no necesariamente Noemí. Noemí se entera después. Y dice, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y recién se enciende el foco, ¿no? Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Recuerdan que ya leímos lo de Levíticos, ¿no? El concepto de redención, que es muy importante para entender esta historia. Un pariente cercano tenía la capacidad de redimir. Noemí, cuando se fue con su esposo, salieron de Belén, ellos dejaron propiedades ahí, es muy probable que las hayan vendido. Pero cuando ellos regresaron, ellas probablemente, Noemí, pensó, ¿cómo le hago para recuperar estas tierras? No puedo yo hacerlo, soy mujer, número 1. Número 2, no tengo tampoco bienes. Pero la ley preveía que un familiar cercano a la familia
podía, a nombre de estas personas que habían empobrecido, rescatar las propiedades. Y ese es redimir. Recuerden, la palabra redimir, lo insisto, redimir significa rescatar, comprar. Cristo nos hizo hijos suyos porque nos compró con su sangre, nos redimió con su sangre. Eso es lo que significa la palabra redimir, redención. Muy bien. Dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren con otro campo. Así que le da un sabio consejo. Quédate ahí. El hombre te ha dicho que quedes ahí, quédate allí. No vayas a otros lugares. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando, hasta que se acabó no solo la siega de la cebada, dice, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Y vivía con su suegra. No andaba por ahí paseando en la ciudad o en las aldeas, quizás exhibiéndose o cosas así. No, era muy recatada, muy piadosa, temerosa de Dios sin duda, porque para este tiempo ella ya había abrazado la fe del pueblo hebreo. Qué maravillosa historia, ¿verdad? Qué cosa tan extraordinaria. Como algo malo, la decisión de Elimelec de salir por falta de fe, salir de Belén, porque Dios sin duda estaba castigando a Judá, probablemente alguna rebelión. Elimelec decidió salirse, quizás dijo, bueno, aquí el negocio no está bueno, vamos con nuestros bienes, vayamos a Moab, hagamos inversión allá y quizás nos vamos a hacer más ricos allá. Esa decisión le costó la vida a él y a sus hijos. Así que Noemí volvió humillada, compungida, reconociendo que esto era un castigo de Dios. Así que halló la misericordia de Dios, porque usó de la llave maestra que abre la misericordia de Dios, la humillación, la humildad. Se arrepintió, se humilló y Dios derramó bendición sobre ella. Porque ustedes quizás puedan decir, bueno, Dios le bendijo, ¿no? Al regresar ya había pan, ya había comida. Pero recuerden, ellos habían regresado en pobreza. El hecho de que Ruth salió al campo a buscar espigas significa que no tenían ni para comer. Estaban en muy mala situación. Pero Dios ya tenía su plan. Dios ya había encaminado todo. Que ella no fue a un lugar al azar, sino fue a parar justo a esta tierra donde el propietario, el señor Booz, era un pariente de Elimelec y tenía el potencial de redimir, de rescatar, de comprar las propiedades de Elimelec. En este caso ya de la viuda, porque pues Elimelec ya no estaba la viuda y su nuera, que también era viuda. Preguntas, hermanos. ¿Alguna pregunta? Se puede entender eso también, pero recuerden que ella dijo, me fui llena. Eso quiere decir que se fue con bienes y probablemente Elimelec pues hizo eso, tomó esa decisión y por eso no tuvo la bendición de Dios. Él murió, sus hijos le siguieron, ellos también murieron. Como comenté, no sabemos con certeza, pero es muy probable que Noemí no estaría de acuerdo necesariamente con Elimelec. Pero como era la esposa y el esposo el que en ese tiempo tomaba la decisión, pues simplemente le siguió. No sabemos con certeza, pero es muy probable que eso haya ocurrido. Mi hermano, Alfonso, dígame. Sobre los nombres de los hijos están muy raros, ¿no? Medio raros, Malón y Kelión. A ver, ¿usted quiere aportar algún significado? El significado dice que es enfermedad y destrucción.
Ok, ok. Mire, interesante. Eso enfatiza en todo caso enfermedad y destrucción. Esto enfatiza en todo caso que la decisión de Elimelech fue una rebelión contra Dios. Que ellos no hicieron bien al salir, hicieron muy mal. Pero Dios, recuerden, Dios siempre encamina las cosas para sus hijos. Las encamina que todo resulta para bien. Aún que se haya torcido inicialmente, Dios al final lo encamina para bien. Bendito sea nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios a quien servimos. Otra pregunta, observación o comentario. Gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Un buen aporte. Otra pregunta, comentario. No, si no nos despedimos. Para la próxima semana vamos a estudiar los 2 capítulos siguientes, pero el libro de Ruth no se termina allí. Va a haber una tercera sección que quiero dejar, les adelanto, porque a la mujer a que conocemos como Ruth se le ha comparado con la mujer virtuosa de Proverbios, y vamos a estudiar un poco sobre la genealogía del rey David y cómo eso nos lleva a la genealogía del Señor Jesucristo, el Mesías. Así que esa va a ser la tercera sección, la sección final, que vamos a hacer como dicen en inglés, un wrap-up, una recapitulación, un comentario final sobre eso. Pero para la siguiente clase, los capítulos 3 y 4. Vamos a orar y despedirnos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre amado, porque la clase está participando, la clase está ayudándonos, Señor, a todos, y todos aprendemos. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Acompáñanos, Señor, a la segunda parte del programa, que nos vamos, Señor, a regocijar, no solo con la palabra que se va a exponer, pero también con los bautismos, Señor, como un paso de obediencia de tus hijos que van a tomar este bautismo. En Cristo Jesús, gracias por todo, Señor. Amén.